atrás de eso, ¿sí? Es como cuando nace, ¿sí? Cada uno le pone en su cabeza la música que quiere. ¿Sí? Un ser humano que mantiene haciendo lo que tiene que hacer, no es que tengo que ir a buscar a otros para hacer lo que tengo que hacer y eventualmente genero atracción. Cuando empiezo a generar la masa necesaria, automáticamente todos van corriendo atrás de eso, ¿sí? Es como cuando nace un género musical. Al principio es difícil, una vez que entró en la conciencia de todos y automáticamente ahora todo es reggaetón y todo es trap, ¿sí? Ya está, entró en la conciencia. Y a mí me pasa algo muy interesante y me doy cuenta, es por más que yo no escuche ni trap ni reggaetón, no porque no me guste ni nada por el estilo, porque no lo sé, no lo conozco, sé los temas, sé las letras de los temas. Entonces, esto es lo que empieza a pasar, ¿sí? Ahora, qué interesante, un poquito más, sería poder empezar a elegir conscientemente qué virus quiero meter adentro del sistema, ¿sí? Por ejemplo, si puedo empezar a analizar un poco más sobre las frecuencias, decidir si puedo colocar una música en lugar de 440 hercios en 432 hercios, por ejemplo. A ver qué empiezo a generar distinto en el cuerpo del ser humano. Por ejemplo, ¿no? Hay experimentos de cómo los 432 hercios están más en simpatía o en armonía con el organismo del ser humano. Ahora, es un arma de doble filo, porque si yo estoy creando una canción que dice, me dejaste, el amor es lo peor que hay, y soy el más infiel o cornudo de la historia y demás, eso va a representar una imagen. Y cuando una persona está escuchando una canción, el cerebro no escucha una canción, lo que hace es reproducir una imagen tras otra. Si el cerebro empieza a reproducir una imagen tras otra, lo que genera es la emoción que está relacionada a esa imagen que ve. Y empieza a crear de nuevo el patrón de pensamiento, imagen, emoción. Entonces, también yo llamo a la responsabilidad de qué elegimos poner dentro de las letras, con qué frecuencias decidimos construir nuestras canciones. No tiene que ser toda música clásica, obviamente. Puede haber infinidad de géneros. Y también importante es con qué emoción voy a crear esa melodía, con qué emoción voy a crear esa música, con qué intención que está atrás, porque todo lo que va a estar detrás de eso va a estar impregnado. Entonces, lo que voy a traer eventualmente de eso que estoy creando es aquello que decidí poner en esa canción, en esa melodía, en esa frecuencia. ¿Sí? Elegiste imagen por lo siguiente. El límite de la realidad que uno puede crear o hasta dónde puede llegar mi música o hasta dónde puedo atraer, hasta dónde me puedo expandir, siempre va a ser directamente proporcional al nivel frecuencial o vibratorio que yo pueda tener como ser humano. Que también lo podemos ver como relativo al nivel de conciencia que tenemos. Yo creo que esto en realidad lo que tiene por detrás es que lo que nos invita continuamente es empezar a trabajar un poco la conciencia. Porque mientras más trabaje la conciencia, más consciente soy de los pensamientos y las emociones que tengo, que reproduzco de forma automática y que después me encuentro preso de una realidad sin saber que yo mismo la creé. ¿Sí? Entonces, algunas, algunas tareas que pueden ser para mí interesantes para el hogar, por ejemplo, es algo que parece muy simple, pero que tiene un impacto tremendo para nuestra vida, es elegir el primer pensamiento que voy a tener antes de apoyar el pie después de apenas me despierto, antes de bajar a la cama, antes de arrancar mi día, elegir conscientemente el primer pensamiento con el que voy a empezar a construir el día. O, por ejemplo, cuando estás por subir tu tema o presentar el tema a alguien, empezar a registrar con qué emoción lo estás entregando, con qué pensamiento, con qué imagen, desde qué lugar lo estás haciendo. Si lo subo a Spotify y estoy diciendo, uy, bueno, no sé, esto no creo tanto en esto que va a salir y demás, créanme que eso está ahí y va a estar pulsando en ese lugar, ¿sí? Entonces hay que empezar a movilizar otro tipo de energía y frecuencia. Preguntas hasta el momento. ¿Alguna? Sí. Creo que tenemos un micrófono, ¿no? Perdón. Ahí va, ahí te llega. Yo me estoy quedando ciego con esto.
Cancelado. Hola. Em, Tengo una pregunta. Vos dijiste que uno se podía despertar a la mañana y pensar un pensamiento, pero a veces ese pensamiento puede cambiar a lo largo del día. Sí. Entonces, cambia la frecuencia, Es ¿o no? así, nosotros, para que se den una idea, tenemos entre 40.000 y 60.000 pensamientos por día. ¿Sí? 40.000 a 60.000 pensamientos es la cantidad de pensamientos que pasan. El 80% de esos pensamientos son pensamientos en automáticos. Ni siquiera sabemos que los tenemos. Es como entraron y dijeron, bueno, el piso tiene una alfombra roja y una silla, pero nunca tuvieron conciencia que los tuvieron. Después tenemos un 20% de pensamientos que son conscientes. El 18% de los pensamientos con conciencia que tenemos en el día son negativos. Y el 2% que tenemos son positivos. Imagínense que eso es lo que decimos que la realidad es. ¿Sí? La forma en que pienso y siento es lo que digo que la realidad es. Entonces, obviamente que tu pensamiento, imagínate, entre 40.000 y 60.000, van a variar un montón de veces por día. Ahora, si yo empiezo a trabajar con conciencia de qué tipo de pensamientos tengo, lo que puedo empezar a hacer es un trabajo bien interesante, que es energético. No energético a nivel, toqué cualquier cosa, a nivel místico, sino energético a nivel la energía que movilizamos en el cuerpo. Si están yendo a un lugar, por ejemplo, y empiezan con el pensamiento, estoy llegando tarde, no voy a encontrar lugar para estacionar, hoy la gente que me voy a encontrar, que embole y demás, la mente que hizo, el pensamiento se fue al futuro, empezó a generar que embole, no voy a tener lugar, voy a llegar tarde, y empezaste a prepararte para todo ese evento. Si empezás a trabajar con la conciencia de los pensamientos, lo que puedes hacer es tomar ese pensamiento y decir cancelado. Esta es una técnica de neurociencia bien básica, que decís cancelado, y lo que haces es ese pensamiento que emitiste de forma consciente, cancelarlo, interrumpir hacia dónde iba a ir. ¿Qué es lo que interrumpís? Para hacer una conexión neuronal vimos que había químicos, ¿sí? Ahora, mientras más veces piense en algo, mientras más veces lo convierta en hábitos y más veces siento una emoción sobre ese lugar, mayor cantidad de químicos voy a hacer correr por ese canal neuronal. Cuando corrió tantas veces un pensamiento, cuando corrió tantas veces una emoción, pasa a ser un pensamiento automático, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina tenemos el de la inflación en automático. Sí, es como, ya, está automatizado en nosotros. Entonces tenemos que generar a un patrón de conducta distinto. Entonces, cuando detectamos que tenemos un pensamiento negativo que se está yendo para un lugar, decimos cancelado, es decir, que soy consciente del pensamiento que estoy disparando y tengo que reemplazarlo. Si no reemplazo el pensamiento, es decir, si estoy diciendo no voy a encontrar lugar, tengo que decir llego y encuentro el lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Lo que hago es, aquella energía que se iba a depositar en un lugar, que iba a ser incrementar, que iba a llevar más químicos, que iba a alimentar más en un lugar, la quito y la llevo a un lugar nuevo y distinto. Y la única forma de cambiar, la única forma de hacer una realidad distinta, es haciendo actos distintos, haciendo cambios. Yo no puedo esperar que el exterior cambie para yo cambiar, porque voy a estar siempre dependiendo del exterior. ¿Sí? Entonces, si bien el pensamiento puede ir cambiando a lo largo del día, yo lo que puedo ir haciendo es teniendo conciencia de esos pensamientos y pasarlos a lugares que son constructivos para mí, que me llevan a crear una realidad que es. Si yo me despierto todos los días y digo, ¿qué mierda ir al trabajo? ¿Sí? Entonces digo, uy, tengo que ir al trabajo de nuevo, la oficina es una mierda, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Ya moví todas unas emociones sumamente densas, moví imágenes, moví pensamientos, y en el momento que entro a la oficina, yo ya veo que es toda una mierda. Y no importa si mi jefe ese día estaba un poco mejor, no importa si ese día iba a estar, ya está. Yo tengo un filtro que me hace ver todo igual. Entonces, si quiero que cambie la realidad, entonces empiezo a cambiar yo primero la emoción, el pensamiento y la imagen que genero sobre ese lugar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Algo que digan, no creo en eso para nada, tengo otra opinión, no existe la verdad absoluta, es solamente un intercambio. Por ahí. La pregunta sería, ¿qué simetría tendría esto con el famoso fenómeno de ley de atracción? Porque esto es más lo científico, eso va quizá por otro lado, pero esto es como comprobado científicamente, pero en algo se tocan esto. Para mí, en todo se tocan. Uy, toqué esto de nuevo. Lo voy a dejar acá si no toco más nada yo. Te dejo el mic. Para mí, en todo se tocan. Generalmente, lo que sucede cuando se habla de la ley de atracción es que uno tiene que pensar muy fuerte para que algo ocurra y demás. Para mí, hay una gran diferencia. Uno no tiene que atraer cosas
sino uno tiene que elevar su frecuencia para estar al nivel de las cosas. Y es distinto, porque si no muchas veces lo que se aprende cuando se ve la ley de la atracción, el secreto o esas cosas es que yo tengo que imaginarme un montón, pensar un montón para que eso llegue a mi vida. Pero si yo no estoy preparado para que eso llegue a mi vida, si yo no me trabajo internamente, nunca voy a ser capaz de recibir eso en mi vida. Sí, si yo estoy todo el tiempo diciendo imposible que me escuche gente, imposible que mi disco llegue, imposible que me den ese trabajo, entonces lo que estoy repitiéndome todo el tiempo es que eso no es para mí. Entonces quizás voy a ir a una entrevista donde me van a dar la posibilidad para hacer eso, o voy a ir a hablar con un manager y yo voy a estar tan programado internamente para cagarla, que mi inconsciente me va a traicionar y me va a hacer decir todas las palabras necesarias para que no quede, y entonces voy a decir, nadie me quiere, no voy a poder triunfar y demás, ¿sí? Al menos desde el aspecto psicológico, por así decirlo. Yo creo en ese aspecto más metafísico, y diría que hay una cosa más interesante para investigar todavía. No son los pensamientos los que crean la realidad, sino las creencias. Y para que vos puedas tener una creencia de la realidad, hay 4 componentes que son claves. Uno es el pensamiento, otros son las imágenes, otro es la emoción y otro es la certeza. Y, y voy a poner un ejemplo de la ley de la atracción y eso, ¿no? En la ley de la atracción tradicional te va a decir, bueno, si pensarías muy fuerte y te imaginaras mucho en ganar la lotería, podrías atraerlo. Pero para mí no funciona porque falta algo. Puedo pensar mucho en que gano la lotería, ¿sí? Cierro los ojos y me imagino, si tengo pensamiento, imagen, me imagino en qué gastaría el dinero, en el barco, el viaje, lo que sea. El pensamiento y la imagen. Voy al tercer lugar y le junto la emoción. Es la felicidad que me generaría poder tener eso. Ahora, cuando vamos al cuarto lugar, yo necesito tener algo que se llama certeza. Es decir, que si cierro los ojos y lo más probable que diga es, no hay chance que salga ganador entre 4 millones de personas. Entonces, vos podés pensar mucho en algo, podés emocionarte mucho por algo y poder tener un montón de imágenes de todo lo que vas a hacer. Pero cuando cerrás los ojos decís, esto no es posible que ocurra, entonces no es una creencia. En realidad es una creencia, que vas a jugar a la lotería para que otro gane. Y eso es lo mágico. ¿Quién gana? Aquel que tiene certeza absoluta de que eso es para esa persona. Si queremos creer más en lo místico, yo creo, elijo creer en eso, de que nosotros tenemos capacidad a través de nuestras creencias atraer o repeler situaciones, ¿sí? Se los dejo para que si lo sienten o no lo sienten, más allá de los experimentos científicos y estos, ¿sí? ¿Una pregunta más? Por ahí. Ustedes me dicen la hora, yo estoy hablando así sin parar y ustedes me avisan. Gracias por las preguntas. Hola. Vos hablaste de las emociones negativas con una canción, por ejemplo, con la letra que puede tirar para abajo, y la conciencia que teníamos que tener nosotros como músicos, o los que somos músicos, para con ello. Ahí yo evidentemente no entendí una parte, pero ¿cómo tendría, o sea, expresar una emoción es algo natural, digamos, o sea, tendría que elegir la frecuencia para expresar esa emoción y que no empate con la del humano, cuestión de que no se genere una relación entre esas dos cosas, o cómo sería la movida? A ver si entendí. A ver, sí, la emoción es una reacción natural frente a un evento, ¿sí? Pero si yo empiezo a tener más conciencia del tipo de emociones que se despiertan, entonces puedo hacer que esa emoción se transforme en otra emoción. Si, a ver, llevámoslo por niveles. Si vivo en una emoción muy reactiva y cada persona que me dice algo contrario a lo que pienso me genera violencia, entonces termino a las piñas con esa persona, causa-efecto, probablemente termine lastimado, ¿sí? Si logro elevar mi frecuencia de violencia a ira, ¿no? Enojo, entonces en lugar de pelearme con esa persona, discuto. Si logro transformar esa emoción a otra frecuencia que sea de diálogo, entonces lo que va a ver es que depende de la emoción que voy a ejecutar, por causa y efecto va a ser los resultados que tenga en mi vida. Entonces, las emociones son básicas para construir cualquier relación o cualquier realidad. En lo que tiene que ver con el mundo de las canciones, yo no estoy diciendo no podemos crear más canciones que, no sé, te angustien. Porque conectarse con el dolor, conectarse con la angustia, con el duelo, es parte del proceso emocional. No es que eso hay que quitarlo de la vida, ¿sí? Ahora, si yo lo único que escucho es ese estilo musical, entonces voy a generar una única programación. Como si continuamente, quitémoslo de la música, si continuamente me visto de negro todos los días, lo que estoy haciendo es usar una frecuencia de color negra, donde todos los días repito una frecuencia. El negro es
luz, o sea, es ausencia de luz, pero en realidad es todos los colores, es moviéndose una frecuencia determinada, ¿sí? Si me pongo rojo en el cuerpo, estoy haciendo que estoy incorporando una frecuencia distinta, ¿sí? Se mueve la luz en otra velocidad, en otra temperatura. Me pongo azul, estoy consumiendo otra frecuencia. Fíjense que cuando están de mal humor es muy complejo ponerte un color muy llamativo. Cuando estás muy triste es complejo ponerte ese color. Justamente es la desarmonía. Si tengo una frecuencia baja de tristeza, ¿quién sale como un papagayo vestido a la calle? Entonces ahí empezamos a entender que hay una compatibilidad entre los colores, el estado emocional, entre las letras, lo que escucho, las imágenes, lo que veo. Y entonces lo bueno es que sabiendo que eso existe, yo puedo usar esta ley de resonancia forzada para mi favor. Entonces, si por ejemplo quiero romper el ciclo de estar siempre depresivo, quiero romper el ciclo de estar siempre negativo, ¿qué tal, por ejemplo, si empiezo cambiando la vestimenta? Porque voy a estar sumando frecuencias que antes no eran parte de mi sistema. Y por lo menos voy a estar empezando a romper el ciclo que siempre me mantiene en esa frecuencia. Por ejemplo, ¿sí? Todo lo que nosotros consumimos del exterior representa alimento vibracional, por así decirlo. No es lo mismo comerse un churrasco que una lechuga. Yo no estoy haciendo juicio de valor si hay que ser vegano, si hay que ser... No, no es lo mismo. No es lo mismo a nivel vibracional. No es lo mismo un escrimo heavy metal a música clásica. No es lo mismo un deporte que otro. Todo tiene una vibración distinta. Entonces, dependiendo de la vibración que quiera construir a mi vida, es lo que voy a empezar a decidir atraer. Lo que no puedo esperar es que, manteniendo el mismo nivel de frecuencia y manteniendo el mismo comportamiento, yo encuentre cambios o mi vida vaya a cambiar o pueda traer algo distinto. Eso me parece como imposible. Sí. Gracias por la pregunta. ¿Qué tal? Hola. Bueno. Cuando hablas de vibrar más bajo, vibrar más alto, ¿tiene alguna relación con lo más bajo, lo más alto de la frecuencia? Sí, buena pregunta, gracias. Cuando yo empiezo, al menos estas son inferencias de haberme puesto a analizar y a trabajar con esto. Cuando yo empiezo en las frecuencias más bajas en la máquina, siempre aparecen geometrías muy simples. Por ejemplo, un círculo, o después una cruz, o un círculo y un cuadrado, ¿sí? Estoy en frecuencias bajas, aparecen pocas formas. Supongamos eso, llevémoslo a la forma de ver la vida. O veo todo como un círculo, o veo todo como un cuadrado, o veo todo como un triángulo. Cuando yo empiezo a elevar la frecuencia, es decir, que empiezo a subir en octavas, que para mí es el equivalente a cómo la conciencia va evolucionando, la forma, la geometría se complejiza. Y por ejemplo acá, en lugar de haber un círculo, hay 18 círculos, ¿sí? Es decir, que tengo más patrones, más caminos para elegir cuando mi frecuencia se eleva. Y cuando lo llevo más arriba, después conviven círculos, cuadrados, triángulos, y después se complejiza mucho más todavía. Entonces para mí esto quiere decir que si yo elevo mi frecuencia, si antes creía en un solo tipo de realidad, ahora puedo ver esta realidad, puedo ver esta otra realidad, puedo ver esta otra y elegir en cuál me meto, porque tengo más conciencia. Es como decir, solamente estudié un estilo musical. Me puedo volver muy experto en ese estilo musical, pero voy a estar totalmente limitado a aquel estilo musical. Ahora, si estudié este estilo y le sumé este, le sumé este, le sumé este, quizás puedo crear un nuevo estilo, quizás puedo ir y venir y tomar lo mejor de cada uno. Yo creo que eso es básicamente lo que hace la ampliación de conciencia. No tiene que ver con ser más evolucionado, menos evolucionado, ser más que otro ser humano. No, es ver las cosas de otro punto de vista distinto. Y hay otra cosa que yo descubrí que me parece muy linda. Que fíjense que siempre hay un patrón en la naturaleza. Siempre hay algo que se llama fractal, geometría sagrada, hay como un montón de cosas más para investigar. Pero, por ejemplo, si viéramos la última imagen que nos quedó, era igual a la piel de una serpiente, por ejemplo. Entonces, para que todas las serpientes tengan siempre el mismo patrón de piel, implica que todas vibran en la misma frecuencia. Y que para los humanos que tengan dos brazos y dos piernas es que vibran en la misma frecuencia. Cada elemento vibra en una frecuencia distinta. Para que acá, por ejemplo, se puede ver hasta una caparazón de una tortuga. Entonces, podemos inferir que la tortuga, para crear ese caparazón, tiene que vibrar en esa frecuencia. Y esta es la relación más importante. Siempre hay una relación trina de sonido, luz y forma. Y en todo lo que hacemos está el sonido, la luz y la forma. Fíjense que es tan fuerte que todos nosotros tenemos nombre. Y un concepto más quizás para cerrar, que me parece interesante. ¿También tengo 2 minutos más? ¿O ya estamos? Ok.
Si vamos a analizar vibracionalmente nuestro cuerpo, somos átomos que se mueven a cientos de kilómetros por segundo, ¿sí? Hay una razón que no puede explicar la ciencia, que es ¿por qué no nos disolvemos? ¿Por qué si yo estoy caminando y soy un montón de átomos que están girando a una alta velocidad, no me disuelvo? Yo creo que justamente una de las razones de tener nombre es que la vibración del nombre, llamarse Nicolás Appelt, no es lo mismo que llamarte Roberto, llamarte Rosario, llamarte Juana. La vibración es la que ordena las células, como ordenamos ahí los átomos o los pedazos de sal en una placa, ¿sí? Y la frecuencia se mantiene ordenada en base a todos los que nosotros vamos construyendo y haciendo. ¿Conocen a alguien sin nombre? ¿Sí? Es como que cuando a uno lo nombran, el ser vuelve a llamarse a sí mismo, por así decirlo. Creo que eso es todo ahí. ¿Alguna pregunta más que haya? Otra cosa más, solamente. La diferencia, por ejemplo, entre el escenario y yo, que yo podría jurar que estoy parado arriba del escenario, la única diferencia es que yo me muevo más rápido que el escenario. Por eso no me fundo con el escenario. Pero también son átomos girando a alta velocidad, ¿sí? Se dan cuenta que en realidad todo lo que está creado en la realidad, una diferencia entre una cosa y otra, es simplemente la velocidad en que se mueven entre un elemento y otro. Entonces, si yo cambio la velocidad, cambio la frecuencia, cambia automáticamente la realidad, ¿sí? Básicamente era mi intención de lo que quería contarles, y que si se llevan la pregunta de, bueno, decido creerle o no decido creerle, pero decido lanzarme a investigar un poco más de cómo puedo cambiar mi frecuencia, porque automáticamente va a cambiar la realidad. Y eso es la realidad en el plano de la salud, en el plano de la economía, en el plano hasta dónde van a llegar sus proyectos, en el plano de la expansión, en el plano de la conciencia, de la pareja. Todo está directamente relacionado al nivel de frecuencia que nosotros habitamos. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta más? Por acá. 2 preguntas. Mientras Mayra me deje y no me rete. A mí me gustan más las preguntas que hacer un monólogo porque no sirve tanto. Hola. Bueno. Escuchando más o menos y entendiendo lo que vas diciendo, no mucho, pero digo, si todos vibráramos en la misma frecuencia alta, podemos decir que estaríamos en una sociedad casi perfecta. Sí. No sé si perfecta, a nivel científico, digo, ¿cómo sería eso? A ver, no lo creo. ¿De qué punto de vista? Por si no se escuchó, es si todos vibráramos alta, ¿qué pasaría? Seríamos como una sociedad perfecta, ¿no? Es como, no porque, al menos mi punto de vista, para que se entienda dónde lo construyo, yo hablo de algo que se llama 7 leyes universales, ¿sí? Hablo de cómo se construye la realidad y se construye en 7 partes. La ley número 3 es la ley de vibración, porque es mucho más extenso. Pero siempre existe la dualidad, es decir, que pasa algo muy curioso, que cuando muchos seres mueven una energía, para que esa energía pueda ser movilizada, necesitas el mismo equivalente del otro lado. Entonces hay una trampa, ¿sí? Hay una trampa que es, imagínense lo siguiente, vos querés iluminar algo con luz, necesitas tener oscuridad del otro lado. Entonces, por más luz que quieras tener, para poder proyectar más luz, necesitas mayor cantidad de oscuridad. Entonces, en el mundo dual, quizás es muy filosófica la respuesta, pero en el mundo dual en el que vivimos, mientras más quiero iluminar algo, al mismo tiempo voy a crear del otro lado el contrario, ¿sí? Es más, generalmente pasa esto que a mí me parece muy hermoso. Y hacen experimentos y siempre los cuentan por la mitad a veces. Por ejemplo, cuando se juntaron a meditar para Nueva York, para que baje el crimen. Entonces, todo un día se pusieron a meditar miles de personas. ¿Por qué? Porque querían probar que funcionaba la ley de resonancia forzada. Esto de juntar frecuencia. Midieron indicadores y efectivamente el crimen bajó notablemente. Creo que había bajado como un 25%, que era demasiado, ¿sí? Pero lo que no contaron es cómo incrementó la tasa al día siguiente. Es decir, que en el momento que movilizaste mucho de energía, como no se hizo por conciencia el cambio, sino que se hizo a la fuerza frecuencialmente, al otro día esa represión hizo ¡puf! Y creció. Claramente, cuando vayan a ver esos estudios, van a ver que les cuentan lo mágico de que pueden generar la paz a través de la meditación, pero no te cuentan del otro día. Para mí lo mágico es contar que tenemos el poder como sociedad para transformarnos, pero si solamente nos trabajamos con frecuencia y no acompañamos con trabajo de conciencia, el trabajo es básicamente como la química, es como querer estar uniendo aceite y vinagre, ¿sí? La frecuencia es esa química, pero en el momento que saques el batidor, todo se separa de nuevo, ¿sí? Yo lo veo como el ejemplo de Europa. La Unión Europea se crea a partir de Hitler, ¿sí? Hitler declara la guerra a Europa, están todos separados. Entonces,
como hay un ser que tiene tanta potencia para hacer daño, entonces se unen del otro lado. Entonces, miren qué paradójico que cuando alguien quiere dividir, lo que genera del otro lado es unión. Y esto es una paradoja que siempre se da en la Tierra. Ahora, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, se crea la Unión Europea. ¿Qué está sucediendo ahora con la Unión Europea? Se está separando toda. Porque no se une por conciencia de lo que puede ser como territorio y lo que podemos hacer como humanidad, sino que me uní por el miedo a que alguien podía ser más fuerte que yo. Cuando eso desaparece, cuando esa frecuencia potente desaparece, ahora me doy cuenta que vos sos mi competencia de nuevo. Nunca cambié el chip de la competencia, nunca cambié el chip de la guerra, sigo en el mismo chip porque nunca fue por conciencia. Entonces, con esto digo, bueno, usemos la ley de resonancia forzada, pero al mismo tiempo tenemos que ir trabajando en la conciencia. Y esto es básicamente saber que para mí se resume en entender que el otro es un espejo de quien yo soy. Y que aquello que el otro, por ejemplo, que ustedes están pensando de mí o sienten, tiene que ver con su mundo interno, con lo que ustedes son, con lo que ustedes están eligiendo proyectar sobre mí. Más allá de yo puedo hacerlo mejor o peor a nivel oratorio y demás. Cualquier ser humano que me cruzo en la realidad, que yo estoy seguro que es un idiota, que es un mal jefe, que me trata mal, en realidad es como yo lo veo, como yo lo siento y como yo lo percibo. Y que si quiero cambiar a esa persona, el camino más fácil y el único posible es cambiar lo que yo siento y veo en esa persona. Entonces yo creo que así se va transformando la realidad porque dejo de victimizarme, dejo de responsabilizar al otro y automáticamente vengo y transformo mi realidad. ¿Sí? ¿Hay una pregunta más allá? ¿Puede ser? Gracias. ¿Estamos bien de tiempo? Me encanta hablar de esto en un evento de música. y esto justamente, ¿no? Es como poder ir metiéndose en estos ambientes donde parecería que la metafísica, la espiritualidad y la ciencia, que todas parecen separadas, no pudiesen convivir o estarían en contra. No, todo se va uniendo y todo tiene que ver con todo. Sí. Justamente quería preguntarte, o sea, está muy bueno, a mí la verdad me interesó un montón, ¿dónde podemos encontrar más info de este tipo? O, no sé, alguien en particular para buscar o una forma... Ok, si quieren les dejo mis, no sé si quedó ahí para pasar el PPT, perdón. Les dejo mis redes sociales. Yo tengo un libro que está gratis en Spotify, con lo cual lo pueden escuchar gratuitamente. Está el audiolibro. Me buscan como Nicolás Appelt, ¿sí? Hay un audiolibro que lo que hace ese libro es explicar justamente las 7 leyes. Son 7 leyes para poder crear una realidad, que es mentalismo, correspondencia, vibración, causa-efecto, polaridad, ritmo, generación. Y ahí es como todo el cuento completo, ¿sí? Eso que llaman karma, que llaman dharma y demás, todo eso es como que se explica ahí. Lo pueden comprar físicamente o lo pueden escuchar gratuitamente en Spotify. Siempre están las dos versiones en el mundo de la dualidad. Y siempre hago en Instagram, hago videos en vivo explicando cosas que me gustan y me divierten y lo hago gratuito y también hago talleres por toda Latinoamérica, ¿sí? Sí, ahí te damos. Hasta ahora hemos compartido esto en 15 países distintos, así que hermoso. Hola, buenas noches. Buenas. Quería preguntarte si vas a dar alguna otra charla dentro de poco. Si te podemos encontrar en algún otro lugar además de en las redes. No por el momento. Me pasa que generalmente estoy poco. Generalmente hago 1 o 2 países por mes. Entonces cuando me toca volver a... Es casa de herrero, cuchillo de palo. Y nadie es profeta en su propia tierra. Es así. Entonces cuando me toca volver a Argentina, generalmente doy talleres en marzo. Y ahora estoy dando una formación en Palermo, en Pilar y en Martínez. A ver, vamos a empezar el tercer evento. Si quieren sumarse, los invito a sumarse, después me escriben, así se empiezan a profundizar, pero si no, nuevamente en marzo. Hay una experiencia, que se aprovecho y se las cuento, porque son músicos, creo que les va a encantar, el 5 de octubre, en Villa Urquiza, se llama Sueño Consciente. Entonces, invito a la gente a dormir, básicamente. Es decir, ¿voy a pagar por un taller para dormir? Sí, porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener una pequeña charla, pero desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, cada hora que están durmiendo va a haber una frecuencia distinta que va a estar trabajando sobre ustedes mientras sueñan. Entonces, por ejemplo, vamos a tener pianos en 432 hercios, cuencos de metal tibetanos, cuencos de cuarzo, gongs de 7 metales, vamos a tener cantos líricos, vamos a tener violonchelos y chelos en 432 hercios, saumos,
Sí, piano, ya está. Son 7 horas de que vos estás durmiendo y entras a un montón de planos del inconsciente. ¿Por qué? Nuestro cerebro tiene 4 o hasta 5 velocidades distintas. Cuando nosotros empezamos a trabajar la frecuencia desde el exterior, lo invitamos a entrar en nuevos estados cerebrales, ¿sí? Es como una droga sin droga. Es como una forma de entrar al inconsciente de forma sana con frecuencia musical. Entonces vamos escogiendo frecuencias que te lleven al inconsciente para que, por ejemplo, hay gente que vino que no podía dormir, que a partir de ahora no toma más pastillas y puede reacomodar eso. Gente que estaba con ataques de pánico que deja de tener. Sé que suena tipo evangelista y cosas, ¿no? Es como, no, nosotros no hacemos nada, por eso ahí me corro del lugar. Yo simplemente sé cómo funciona y reorganizo un montón de músicos que son expertos en hacer eso y voy programando esa frecuencia para que vaya pasando. No todo proceso de cambio es a través de la conciencia. A veces a través del sueño es una de las herramientas más profundas para hacer cambios, porque usamos la frecuencia, ¿sí? Hay gente que la pasa mal, gente que se levanta y empieza a vomitar. ¿Sí? Es como, es muy interesante todo lo que pasa. Hay gente que tiene pesadillas toda la noche, hay gente generalmente la gente que nunca puede dormir dice, dormí como un tronco, no escuché absolutamente nada. Justamente porque lo que te llevas a lo primero que necesita el cuerpo. Y si necesitas descansar, por ejemplo, te apaga la tele por completo. Pero es bien sano. Gracias por la pregunta. En las redes suelo publicar todo. 5 de octubre es lo próximo que hay acá en Buenos Aires, ¿sí? Después toca Nueva York y México. Así que, si están por ahí... Hoy con el dólar 60, aquí está por ahí. Así que, ¿alguna pregunta más? Sí, por acá. Hola, buenas. Buenas. Si vos tenés una imagen negativa de alguien y eso te hace que bajes la frecuencia, ¿cómo harías para generar una imagen positiva o elevar la frecuencia? Ok. Como reconociéndose, vos hablabas recién del espejo, que uno es espejo, somos espejos, nos reflejamos lo positivo y lo negativo, las cualidades. Total. ¿Y cómo sería poder transformar en uno para que cuando te veas en el otro no te haga mal, verlo? Genial, gracias. A ver, yo lo que siempre me pregunto cuando tengo una persona que me despierta algo bonito o algo negativo es justamente la pregunta que me hago es ¿qué me despierta? ¿Qué emoción me despierta esa persona? Porque si yo tengo un jefe en la oficina que digo que no, que es el peor, que es un déspota, que me maltrata, entonces yo puedo tomarme mi minuto de conciencia y decir ¿qué despierta en mí? Entonces lo primero que decir es me despierta ira, porque es un HDP, porque es lo peor. Ok, si dejo expresar la ira, en realidad, ¿qué sale de eso? Bueno, me doy cuenta que en realidad me gustaría crecer y no estoy pudiendo. Entonces, ok, él es la representación simbólica de que quiero crecer y no puedo. Y hay alguien que no me deja. Ok. Entonces, si voy más abajo de esa frecuencia, lo que creo es que dependo de otro para crecer. Dependo de que el otro me mire o el otro me valore para poder dar el salto. Entonces, le voy haciendo como... Es como si tuviese una escultura y le voy sacando un montón de capas. Entonces, yo uso a la otra persona para ir sacando esas capas que yo tengo, hasta que me doy cuenta, por ejemplo, que, tengo miedo a no sentirme lo suficiente y que creo que no tengo todas las herramientas para crecer. Entonces es mucho más fácil decir que dependo de mi jefe a que me dé la promoción para poder hacer lo que tengo que hacer. Hay 1000 formas, yo lo estudio a nivel biológico, por ejemplo. ¿Qué ejemplo les puedo poner? Porque tengo un montón muy drásticos. Uno que sirva más porque hago sesiones individuales y trabajo justamente, una de las cosas, soy psicólogo, y una de las cosas con las que trabajo es con quitar esos traumas del inconsciente, ¿sí? Quitar esas imágenes. Estoy tratando de ver si se me ocurre un caso... parece nada que ver, les cuento un caso rápido. Una mujer hace una sesión y me dice que quiere vender su casa. Parece que nada que ver con las vibraciones, ¿no? Pero tiene que ver. Quiere vender su casa. Entonces le digo, bueno, vamos a ver por qué no se puede vender su casa. Entonces, es medio drástico al final, pero no importa. Lo voy cortando bien rápido, ya bien rápido el último. Entonces, lo voy a dar bien rápido. Entonces lo que me cuenta es que llega un viaje y el sótano de su casa está inundado, podrido, ¿sí? Entonces lo que le pregunto es, ¿qué te genera ver eso? Y me dice, me da asco, ¿sí? Entonces le digo, bueno, permitite sentir el asco. Por eso las emociones no las reprimo, no es que las quiero cambiar, es permitite sentir el asco. Se permite sentir el asco y entonces empieza a sentir en su cuerpo el asco. Y le digo, pregúntale a tu cuerpo o a tu conciencia que te muestre la primera vez en tu vida que sentiste este asco, ¿sí? No es muy feliz el caso, me dice, me estoy acordando de mi hermano que está abusando de mí.
¿sí? Y voy a decir que tiene que ver con la casa. Entonces yo le digo, ok, permitite entrar en el recuerdo del abuso, permitite entrar en ese lugar. Uno diría, qué mal terapeuta, qué maldito que le gusta hacer sufrir a la persona, pero yo necesito que salga a la luz lo que está atrapado, la emoción que está atrapada, que no le permite elevar esa frecuencia. Entonces entra en esa frecuencia, pasa por el llanto, pasa por el dolor de recordar algo que no recordaba, y cuando pasa eso dice, en realidad me siento culpable. Ok, permitite sentirte culpable. ¿Sí? Otro quizás le dice, no, bueno, pero no sos culpable, tenés 4 años. No, dice, yo le digo, permitite sentirte culpable. ¿Qué te hace sentir culpable? Siento que provoqué a mi hermano. Ok, permitite sentir que provocaste a tu hermano. Cuando se permite pasar eso, después aparece otra nueva cosa que siente. Y es, en realidad no lo provoqué a mi hermano. Están mis hermanos en la habitación y siento que se van a despertar. Entonces siento que si se despiertan mis hermanos, no me van a querer más porque voy a ser culpable de lo que hice. Entonces, de esa experiencia de la casa llegamos hasta el lugar en donde ella siente que si sus hermanos se despiertan y la ven, la van a rechazar. Una nena de 4 años dice, no puedo vivir con 4 años sola. Antes de que me rechacen y me quede sola, entonces prefiero someterme a esto, ¿sí? Porque ella se culpaba por no defenderse y algo por el estilo. ¿Qué tiene que ver con la casa? Cuando le pregunto la historia de la casa, me dice que la casa estaba en nombre de todos los hermanos, pero se la quedó ella. Y que siente que si la vende, todos la van a rechazar. ¿Se entiende? Entonces, esas cosas que nosotros estamos todo el tiempo repitiendo, que pensamos que, ¿cómo puedo afectar yo en la venta a una casa? Es que el símbolo, la imagen de lo que representa eso, en realidad es algo mucho más profundo. Cuando me encuentro con una persona que saca lo peor de mí, que saca lo mejor de mí, refleja lugares muy profundos, y entonces puedo usar esos espejos para liberarme de esas cosas y ser un ser mucho más libre, ¿no? Y la casa la vendió en 2 semanas. Chao. ¿Sí? No tengo más tiempo. Les agradezco mucho por su tiempo. Si quieren me escriben, me preguntan por las redes sociales y contesto todo. Gracias. Gracias por abrirse a escuchar esta locura. Hola, bueno, cuéntenme, ¿cómo les pareció? ¿Qué preguntas hay? ¿Qué interrogantes tienen? Pues está muy chévere. Quería hacerte una pregunta frente a algo que él dice, y él habla de que uno debería tener un pensamiento al iniciar el día. Como, como un ejemplo de qué pensamiento sería bueno para iniciar el día. Yo tengo uno, te lo pongo como ejemplo. Mañana cuando me levante, todas las cosas que me rodean y todos mis pensamientos van a ser amorosos. Entonces yo me levanto, pongo el pie, mientras que estoy caminando, yo voy repitiendo. Saludo este día con amor en mi corazón. Saludo este día con amor en mi corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a estar en el día recibiendo cómo se me presenten las cosas, mi vibración va a ser amorosa hacia todo lo que suceda, hacia todo lo que venga, y abro el espacio para que todas las cosas sean amorosas. Ese es un pensamiento. Tú puedes decir, por ejemplo, lo que han aprendido. Mi cuerpo, por ejemplo, mi cuerpo va a estar centrado, equilibrado, estable y coordinado, o todos mis sistemas van a estar centrados, coordinados, estables, y vibrando o solo en recibir todo lo positivo. Entonces, Okay. Inmediatamente, esa es como una frase, era como lo hacían los antiguos, las antiguas oraciones, ¿no? Que se paraban y le ofrecían el día al Dios que ellos profesan, al Dios de su religión. Ofrezco este día tal, 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 para que me trabe y te entrego a ti todos los problemas, te entrego a ti todas las cosas que sean para que tú las resuelvas de la mejor situación.
Por ejemplo, ellos hacían esa oración. Entregar las cosas a otra persona es no responsabilizarse de lo que hacemos y de lo que somos, ¿no? No tomar responsabilidad ni el manejo de nuestra vida, sino siempre dejársela a otras personas. El ejemplo que pongo es para que ustedes vean que ellos hacían lo mismo, ellos hacen lo mismo de otra manera. Entonces aquí es levantarse en esa disposición. Hoy recibo todo lo positivo y abro mi día para que se presente la persona donde voy a poder hacer esto y esto y esto y esto. Punto. Y lo dejas ahí, ¿no? Okay. O sea, eso depende de como tú te quieras enfocar. El pensamiento, ya sabes, una onda, se conecta con un campo de vibración exterior, que es un campo cuántico, un campo de donde están todas las posibilidades, y tú estás abriendo todas esas posibilidades. Ojo la palabra. ¿Sí viste que este chico menciona mucho imaginar? Sí. Ok, esas son las correcciones que de aquí en adelante tenemos que ir haciendo. Estoy creando. Estoy creando. Porque ya ustedes se dieron cuenta de la capacidad que tenemos de crear. Entonces, tan pronto ustedes hacen ese enfoque en el día, están creando. Están creando su día. ¿Cómo lo están creando? Así, pero con certeza, como dice él. La certeza es no saber que se va a dar, no imaginar, sino se está creando. Estoy creando mi realidad. Eso es la única certeza que tienen que tener. Y en la medida, les cuento un ejemplo. En alguna ocasión, yo iba para una reunión, entonces ese día me levanté, hice ejercicios, salí al parque, hice mis ejercicios, cerré mis ojos. Entonces dije, hoy soy amor, no hay más que amor en mí, soy amor e inspiro amor. Yo soy amor, inspiro amor, doy amor. Y lo hice varias veces. Y al final de esa reunión, cuando ya se terminó, la tallerista que estaba ahí, era como un seminario taller para funcionarios, le dijo a una persona que estaba ahí, me dijo, ¿cómo es que se llama este muchacho, ese señor que está allá? Ah, Pablo Flores. Ah, ok. No, hablé con él 5 minutos y me dio una sensación de que quería abrazarlo, de que quería darle un abrazo, y no sé por qué sentí eso. Me inspiró algo. Eso pasa por el trabajo que hice en la mañana. Las personas sienten tu vibración, sienten la creación que tú hiciste, los pensamientos crean, etcétera, etcétera. Acuérdese que hay que estar cambiando las creencias, estar revisando las creencias constantemente sobre lo que hay, sobre lo que piensas, ¿no? Eso es básico para poder construir esa oración. Por eso es de trabajo, es de estar descubriendo esas creencias a cada momento. ¿Qué más preguntas hay? Okay. Doctor, le quería comentar también, en las noches cuando voy a dormir, pongámosle en mi caso, cuando voy a acostarme, ya que me voy a dormir, empiezo a decretar también, como dice, y crear. Mientras duermo, mi cuerpo, todas las células de mi cuerpo se regeneran y están en perfecta salud. Mañana cuando me levante voy a estar en perfecta salud y felicidad. Y en la mañana, pues lo que me levanto, apenas me levanto, digo, ¿en qué puedo servir hoy? Entonces, pues esos son unos también de los ejemplos de lo que estoy haciendo, doctor. Sí, claro, y funciona. Y funciona. Cuando el cuerpo está en relax, en descanso, es cuando más se regenera
si se ponen a hacer ese trabajo, es cuando más se regenera. Pero acuérdese que no es solo decretar. Tienen que aprender a distinguir eso porque tú hiciste la palabra correcta. Voy a crear, ¿no? Antiguamente se usaba crear, decretar o visualizar. Hoy en día la palabra correcta es crear. Yo creo en mi salud. Yo creo esta. O sea, ahora tienes más herramientas. Ahora ya sabes que te puedes conectar. Acuérdese lo que vimos con la doctora mexicana, que cuando tú proyectas un pensamiento, todos estos campos magnéticos que hay en el cuerpo y que el agua es un conductor, tú dejas la información y el agua, que es un transmisor, a través de los imanes del campo magnético que hay en los chakras, que hay en las células, que hay en todas partes del cuerpo, por decirlo así, porque pues las células están en todas partes del cuerpo. Ellas empiezan a reaccionar por medio del agua. Por eso ella cargaba el agua, ¿no? Por eso hay que cargar el agua. ¿Cómo? Con tus pensamientos, etcétera, etcétera. Eso produce un fenómeno. Entonces, no estás visualizando. Tú ya estás actuando de acuerdo a esta doctora y ya lo hemos probado, ustedes lo han probado. Tienen que cambiar, eso es vocabulario. Ya lo han probado que con solo pensarlo, ustedes crean una realidad dentro de sí y pueden regenerar. Con solo pensarlo. Y con solo, si quieren así, ordenarle o centrarse en el cuerpo, conectarse con ustedes mismos, ya están generando ese cambio, están generando esa regeneración. ¿Ah? Eso para que tú lo entiendas bien, ¿por qué se produce el fenómeno? A mí me interesa es que ustedes entiendan que ustedes son los que producen el fenómeno. ¿Correcto? No solo las palabras, es su intención crea una realidad, para que aprendan a distinguir eso. Gracias, Gabriela. Gracias, doctor. Somos creadores. Exactamente. Exactamente. Y en esa creación también tenemos creación hacia la parte externa. La vibración cambia de cada órgano cuando nosotros aprendemos a conectarnos, aprendemos a limpiarnos, aprendemos a barrer la casa, a limpiar la casa. Entonces la vibración del cuerpo empieza a cambiar, que es lo que ustedes están en la primera fase, y es aprender a conectarse, y ya han aprendido a hacer cambios, aprender a hacer cambios en tu cuerpo. Eso es lo importante. Pero no solamente para la salud, no solamente para la salud, es entrenarse para poder evolucionar en un estado de conciencia mucho más alto. Es salir de ese campo de Matrix, salir de ese campo digamos, donde nos han creado una burbuja, y poder salir, que esa ovejita salga de esa matriz como alguien diferente, como alguien que pudo elevar su conciencia, como alguien que entendió mediante el ejercicio, mediante la prueba, esto y esto y esto. En cualquier momento, hoy les cuento, yo fui donde un colega porque me estaba, yo lo puedo hacer, pero quería hacer algo físico. Fui a donde un colega y me hizo una quiropraxia. En el momento que yo estaba boca abajo, yo soy bastante amplio, no a lo ancho del tórax, no a lo largo, sino a lo ancho. Tengo un tórax, una cavidad torácica muy amplia. Entonces, lógicamente, cuando yo me acuesto boca abajo, la caja torácica se me va hacia la espalda. Entonces, él me hizo muy fuerte y en cierto momento sentí aquí un dolor y grité, ¡uy, caramba! Me dolió. Y yo sentí que me presionó bastante. Pues lógicamente se asustó
Y me paré y me dijo, no, no, espérese, que es que como le expliqué esto que les acabo de explicar. Entonces, inmediatamente, ojo con esto, con lo que acabas de preguntar y para todos, ojo con esto, es tener esta capacidad. No solamente es cuando te vayas a acostar, sino tener tú la certeza de que ya estás conectado con tu cuerpo y de que tú eres el conductor, el piloto. Llegué, yo le dije, espérate un momentico. Me cogí, inmediatamente me alineé, le dije, espéreme, las alineo. Entonces llegué yo inmediatamente, mis costillas, que esto, el trauma de esta presión, y yo mismo me las acomodé. ¿Cómo? Tocándome. ¿Pero cómo? Conectándome con mi cuerpo. Teniendo conciencia de que yo tengo conexión y que estoy movilizando ese conductor del agua, estoy movilizando todo mi campo electromagnético. Tengo conciencia de que estoy conectado, lo que antiguamente llamaban, a la divinidad que hay en mí. Lo que llamaban religiosamente la divinidad que hay en mí es la capacidad divina o celestial, como le quieran llamar, como le llamaban antes, que hay en ti. Es eso. Hoy en día es la conexión que tienes contigo mismo y el grado de conciencia de lo que eres y de lo que tienes. Y llegué yo mismo, me dije, si se corrió, me la acomodé ya. Pero es en ese momento. Ese es un ejemplo que yo les puedo poner, que ustedes pueden hacer eso cuando aprenden esa conexión, hacerlo en cualquier momento, en cualquier sitio, en el carro, manejando. Uy, qué dolor tan tremendo que me causó, se me dobló el pie, y qué vaina, como entonces en el carro más manejando, y ustedes se van pensando en su pie, y el cuerpo empieza a reaccionar. Esa es la capacidad de conciencia. Ese es el primer encuentro, es conocerme. Es conocerse. Y me conecto, es cuando aprendo a conectar esa parte que yo tengo de mí, esa conexión, aprendo a conectarme con el campo electromagnético externo. Y puedo generar cambios, o sea, con ese campo cuántico. Eso es lo que hay que hacer. Magnífico lo que hacen por la noche, por la mañana, lo pueden hacer, pero esto es algo que a diario ustedes necesitan ser conscientes. ¿Cómo lo hacen? Cuando aprenden a hacerlo, cuando son conscientes, cuando ustedes mismos pueden hacer lo que les digo, acomodarse, cuando ustedes mismos pueden soltar una emoción, lo que él decía. La neurociencia habla de cancelar, pero acuérdate de Carol, ¿qué fue lo que nos enseñó? Que utilizan en mindfulness. El stop. ¿Cómo? El stop. Me pillo yo que estoy haciendo algo, que estoy diciendo que estoy stop. Stop. Y lo cambio. ¿Cómo lo cambio? Libero, elimino, deshago y descreo esa emoción que acabo de expresar. No necesitas cambiarla. Es que el solo hecho de que la estés diciendo es porque está saliendo de tu sistema de creencias. Entonces hay que aprender a parar ese foco, hay que aprender a salir a parar esa salida intempestiva de esa emoción que viene del sistema de creencias automático. Sí, yo hace poco también he escuchado un podcast acerca de algo relacionado con esto, porque cuando uno empieza a buscar, pues le empiezan a salir y a salir como más cosas, ¿no? Y pues uno va tomando lo que considera que es mejor. Dentro del podcast hablaban de que uno a veces como que ya viene con el chip en la cabeza de que si salgo sin saco a la calle me va a dar gripa. Entonces el día que salgo a la calle sin saco, fijo me da gripa. Entonces en el podcast hablaban y decían, o sea, ustedes tienen que aprender a quitarse ese chip de la cabeza porque nadie está diciendo que porque tú salgas a la calle sin saco te va a dar gripa. O sea, simplemente tú estás diciendo que eso va a pasar y pues eso pasa al final. O es como, digamos, en la oficina todo el mundo, ay, a todos nos ha dado el virus, menos a Ana. Y yo, pues sí. ¿Y por qué no te da gripa? Y yo, ¿por qué no? Ay, debes tener las defensas muy altas, no sé qué.
Y yo, pues sí, pero yo es que cada vez que dicen que tienen gripa, yo digo, no, o sea, a mí no me va a dar gripa, yo no tengo como ninguna situación como para que yo piense que me vaya a dar gripa, no, no, y a todos, absolutamente a todos les dio, y todos, venga, ¿y usted qué? Y yo, pues no tengo gripa, no, no me va a dar, no siento que me vaya a dar nada, estoy bien, no le duele nada, es que estamos todos súper enfermos, y yo, no, ¿y usted no se mojó la vez pasada? Sí, pero no me dio nada. Entonces yo sí siento que uno a veces tiene como eso en la cabeza, entonces, no sé, igual eso se lo repiten a uno desde chiquito. No, ¿cómo va a salir sin saco? ¿Cómo se va a mojar? ¿Cómo va a poner los pies sobre el piso frío? No sé qué. Y uno tiene como todo ese tipo de cosas y yo, digamos que dije, no, no, tengo que quitarme esto de la cabeza porque si no voy a vivir con gripa siempre, porque entonces como acá en Bogotá en la mañana hace sol y en la tarde llueve, entonces ya, nos va a dar gripa a todos porque esa es o sea, porque así nos enseñaron. Y yo decía, no, no me va a dar, punto. Y pues digamos que en medio de todo, cuando siento que medio tengo algún síntoma, lo que hago es como decir, ¿qué está pasando? O sea, este virus a que siento que no estoy soltando, que no estoy haciendo, qué emoción siento que es la que me está generando como este dolor y trato como de mirar qué están y afortunadamente pues no me ha dado y no he sentido como ningún síntoma ni nada y eso todo el mundo ha estado pues enfermo. Ok, gracias, Gabriela. Y tú, analicemos los dos casos interesantes. Ambas han expuesto cosas interesantes. Mira, en el caso de Ana, hay dos particularidades. Una, que no le dio gripa y otra, que a otro le da gripa. Cuando tú, lo que te hablan del chip es exactamente la creencia. La creencia de las afirmaciones o de lo que tú mismo creas dentro de ti. Ejemplo de una creencia. La mamá que en la noche, perdón, cuando era pequeño, arropaba constantemente al niño, no, 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 y decía constantemente delante de las otras personas, no, 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 pongamos que sea el campo de la salud. Es que como yo soy del campo de la salud, sé muchas anomalías de estos niños, tal, 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 entonces hay que abrigarlos muy bien, porque si no, cuando son grandes, etcétera, 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 y vive repitiendo eso constantemente en presencia del niño. No, no, hay que ponerle, claro, hay que protegerlo. Yo no digo que no lo protejan, sino que se excede y lo dice constantemente delante de las personas, familiares y del niño. Entonces, le está generando un sistema de creencias. Entonces, cuando nada menos y nada más que no le está pidiendo al niño permiso para poder instalarle. De los 0 a los 6 años es casi una instalación completa que le están haciendo al niño de una cantidad de sistemas de creencias por falta de conciencia. Los padres no lo hacen de mala fe, lo hacen por protegerlo, solamente que están poniendo a rodar su sistema de creencias y se lo están instalando al niño. ¿Correcto? Entonces, en esa instalación a ti no te piden permiso. Cuando el niño nace, adolescente, adulto, ahí es lo que hay que deshacer y descrear cuando yo sea adulto. Entonces, fíjese, primero que todo, en la creencia del frío y de bajo el sistema inmunológico inmediatamente. Le bloqueó el sistema inmunológico al frío. ¿Sí ves? Entonces, o a los virus que hayan en el ambiente. Entonces, cuando ya es adulto, cambiar el chip es deshacerse de esa creencia, pero también fortalecer el sistema inmunológico, que es lo que ustedes ya saben hacer. Entonces, ¿qué ejemplo en este que pones? ¿Qué haría yo para subir el sistema inmunológico si cuando salgo al frío me da muy duro o agarro una gripa, o cuando voy al baño y no me pongo la bata o salgo sin saco, sino ando sin nada y entro al baño, me agarra un frío en la espalda, se me penetra el frío en la espalda, etcétera, etcétera, o me da una gripa, etcétera? ¿Qué podría yo hacer? ¿Cómo fortalezco yo ese sistema inmunológico? Aparte de la creencia, ustedes ya tienen la capacidad de poder ingresar allá. Eso es lo que estamos aprendiendo. Si ustedes detectan eso, si ustedes se dan cuenta de eso, es necesario cogerse ustedes mismos. En ese momento, no basta con eliminar.
Decir elimino, cancelo, stop, no basta con eso. Porque es que lo que está instalado es algo que está paralizando tu sistema inmunológico. Lo está paralizando, ¿correcto? Entonces, lo que hay que hacer es, si ya lo descubriste, frío, más calle, más baño, igual resfriado virus. Esa es la creencia. Eso es lo que está pasando. Entonces, ustedes tienen que reconocerlo inmediatamente. Ese es el trabajo que ustedes van a empezar a hacer. Ese es el trabajo. Cuando ya tienes identificado eso, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Lógicamente, como tiene el sistema bloqueado, pues este personaje pues va a estar en declive constante frente a un frío, frente a una noche demasiado fría o una helada, o cuando haya un nevado, o que no se puede dejarle así sin camiseta porque ya el cuerpo inmediatamente se penetra un frío, etcétera, etcétera. Va a estar expuesto porque se limitó el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Lo que ustedes están diciendo, como la palabra de la mañana. Como no tienen identificada la creencia, no tienen identificada cuándo comenzó eso, si vieron a una mamá que era muy sobreprotectora con el frío y que constantemente estaba diciendo esto, porque si no va a ser lisiado cuando sea adulto, si no lo abrigó bien, se va a lisiar cuando... Eso yo lo escucho cada rato. Entonces, inmediatamente le está bloqueando. Entonces, si ustedes tienen identificado eso, bien. Si no lo tienen identificado, lo pueden hacer a nivel general. Lo que yo les enseñé. Quito toda creencia, limpio, deshago, descreo toda creencia, percepción o juicio de que cuando yo estoy en el frío o salgo sin camiseta o salgo con esto, me tengo que enfermar y que me puedo enfermar y que puedo estar lisiado. Por ejemplo, tan limpio toda creencia de que tal, creencia de juicio de que tal, si no lo tienen identificado. Cuando alguien lo tiene identificado, vaya a ese momento cuando la escuchaba decir y se paran en ese momento y al detenerse en ese momento, al escuchar, al ver a esa mamá o a ese papá diciendo eso, dicen, suelto, libero ese software que me montaron, ese sistema de creencias de que yo me voy a enfermar cada vez que estoy en frío y que tengo que protegerme, que tengo que tener 10 sacos, que tengo que tener 10 ruanas, que tengo que porque me puedo lisiar, quito, suelto, libero, o como ustedes quieran. Yo lo que hago, usualmente las palabras que uso es elimino, deshago y descreo, porque eso es un archivo. Es un archivo que quedó instalado allá y es lo que va a manejar tu vida de ahí en adelante. Entonces, eso es aprender a identificar qué es la capacidad que ustedes ya tienen. Cuando ya entran en contacto con ustedes mismos, tienen esa capacidad. Ojo, Gabriela lo está diciendo bien, lo dijo bien, pero traten de no usar la palabra decretar ni afirmar, sino estoy en contacto conmigo y estoy creando. Acuérdense eso muy bien, estoy creando mi realidad, estoy creando en mi cuerpo. Y inmediatamente se empieza a desatar. Si ven, y lo pueden hacer una semana, lo pueden hacer una semana. Comenzando, lo pueden hacer una semana, 10 días, 15 días, etcétera, hasta que el cuerpo inmediatamente reacciona. Cuando ya tengan más experiencia, con una sola vez, con solo pensar, con solo identificarlo, ¡pa! Sale de una vez, con una sola vez. Sí, porque igual yo creo que, digamos, uno con el tema de los papás sí tiene muchas cosas que tiene instalados que nada que ver. No solo con enfermedades, sino con muchas otras cosas de cómo ellos veían la vida y uno quedó ahí como con eso pegado. Lo que traes de vida pasada, más la instalación de programas de los padres,
es lo que genera tu realidad y eso es lo que hay que empezar a cortar. Acuérdese que los programas que te instalan de niño inmediatamente activa sucesos de vidas pasadas. Los activa inmediatamente. ¿Cómo? Por ejemplo, el caso del frío. Vamos a poner el extremo. El caso del frío que cuando sale va a activar inmediatamente, por ejemplo, que esa persona vivió en Groenlandia y en Groenlandia los esquimales, Alaska, y en algún momento esa persona se le vino una avalancha y murió congelado, murió de congelamiento en la avalancha y murió en medio del hielo. Cuando piensas en eso, inmediatamente se activa una información del subconsciente de esas vivencias, el cuerpo se estresa, el cuerpo genera, inmediatamente empieza a reaccionar. Dependiendo de la experiencia, si fue una vida anterior, si fueron 2, si fueron 3, si fueron 4, dependiendo de eso, va a ser la gravedad del síntoma. Es el caso que yo les he puesto de la epilepsia, ¿no? Por ejemplo, o de las migrañas. Entonces, fíjate, todo lo que con un suceso, con una instalación de esas, puede activar en el cuerpo. Se activa inmediatamente toda la información en el cuerpo. Entonces, por eso es que tenemos que empezar a salir de ese conjunto de vivencias. Tenemos que empezar a cortar, ser conscientes desde aquí ya, y a empezar a cortar ese tipo de vivencias y ser conscientes de que no podemos estar bloqueando más nuestro cuerpo. En la medida que tú avanzas, en la medida que aprendes a hacer ese corte, lo que yo les dije en un momento, empieza el cuerpo a envejecer más lentamente. Y a cierto momento te van a decir, ve, ¿y tú cuántos años tienes? Ah, ¿qué? ¿Cuántos? No, pero mira, todavía te funciona esto, todavía te hace esto, todavía no sé qué, todavía no es esto. Te van a decir, ¿cómo así? Claro, son esas personas que han tenido ese trabajo y la degeneración es mucho más lenta. Acuérdense que antiguamente las personas podían vivir el tiempo que quisieran, 200, 300 años, etcétera, etcétera. En fin, tú creas tu realidad, ¿no? El caso contrario, la persona que no le da esa gripa, efectivamente es porque o no le fue repetido eso constantemente, de la gripa, del frío, de que congelamiento, de que se va a enfermar, de que va a ser lisiado cuando sea grande, de que etcétera, etcétera, o estar constantemente entre compañeros o familiares que le están diciendo, abríguese porque esa gripa, ay, usted le va a dar un griponón, ay, usted, Ana, mejor dicho, usted, abríguese, mire esta niña, le están diciendo eso constantemente, sí, te pones un saco, tal, insisto, común y corriente. Entonces, ese tipo de programaciones que hace el inconsciente colectivo, la familia, también hay que empezar a... No, uno no los puede reprimir, ¿no? De que no digan eso porque es su vivencia, es donde están ellos vibrando, pero tú ya sabes hacerlo y ya inmediatamente comentas, no permito que esta información entre a mis archivos o entre a mi subconsciente, no permito, porque esto no es así, estoy perfecto y mi cuerpo, mi sistema inmunológico funciona a la perfección. Inmediatamente lo cortas. Tú puedes hacerlo así. Yo lo que hago usualmente es libero y elimino. Lo pienso, lo permito. Ya, punto. ¿Por qué? Porque si tú te pones a creerle, te instalan ese chip. Entonces, fíjate que en el medio también lo pueden hacer, ¿no? Cuando tú no estás alerta. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, era que mientras el doctor hablaba, se me vino algo a la mente de pronto como en el caso mío, digamos, a veces he tenido la inseguridad al hablar. Eso sería, ese tema cabría en lo que estamos hablando, de que si en mi familia hablaban, se burlaban cuando yo hablaba, de lo que yo dijera, todos, papá, mamá, hermanas, todos. Entonces hoy en día siento esa inseguridad. Un ejemplo, si yo escribo algo
en un grupo, en WhatsApp, de algún tema que a mí me pareció bien, pero al segundito ya estoy arrepentida de haber escrito, qué dirán, qué van a pensar, será que lo tomaron mal, porque creo que todo eso siempre o me pasaba de niña o se me criticaba. Eso cabría en lo que estamos hablando, ese sistema de creencia y que se me instaló. Claro, acuérdate cómo funciona tu cuerpo con tu grado de conciencia. ¿Cómo funciona tu cuerpo con tu grado de conciencia? Con lo que tienes. ¿Qué tienes adentro? ¿Qué archivos tienes? Vivencias, más creencias, ¿cierto? ¿Cómo identificas el mundo que está a tu alrededor? ¿Cómo lo observas? Como te enseñaron a observarlo y de acuerdo a tus vivencias. Entonces, cuando tú ya tienes identificado qué es lo que pasa, es necesario pues aprender a hacerse las preguntas. ¿Por qué tú ya lo identificaste? ¿Por qué sentía esta inseguridad al hablar, al expresar? Esa es la pregunta importante. Y tú ya sabes, ya hemos hablado, esa es la grandeza de lo que están aprendiendo. Ya cuando te haces esa pregunta, estás conectándote. Acuérdate que yo les hablé una vez de las palabras corrientes y que cada vez cuando ustedes avanzan aprenden a hacer preguntas más evolucionadas, más de evolución, o sea, que van más adentro, ya se conectan más con su subconsciente. Entonces, tan pronto estás haciendo esa pregunta, ¿por qué me estoy bloqueando o por qué siento esa inseguridad en estos y en estos eventos? Ya estás identificando. Esa es una pregunta que no te la va a identificar el archivador, el que maneja el archivo, el que atiende la baranda, no te la va a poder identificar fácilmente. ¿Por qué? Porque él no sabe eso, él sabe apenas de alcanzar las carpetas, pero él no te va a poder identificar. Esas preguntas son más de espíritu, son más de subconsciente, son profundas cuando tú ya piensas hacerte ese tipo de preguntas. Entonces, ahí sigue de largo y él le cede la palabra al que está en el fondo y es el que organiza, el que mete las hojas en las carpetas, el que mete las hojas, el que archiva y mete las hojas, esto va aquí, el que las folea, el que hace esto, el que es el organiza, entonces ya le pasa, le manda el chicharrón al que está al fondo organizando. Entonces, cuando ya se conecta con ese que mete las hojas en las carpetas, él sí te puede dar algún tipo de razón, por lo menos en más porcentaje el mayor porcentaje que el otro. Entonces, esas preguntas, aprendérselas a hacer, significa este ejemplo que les acabo de decir de manera recreada. Significa eso. Que pase a otro nivel, donde sí está esa respuesta. Entonces, inmediatamente el archivador empieza a buscar, venga, ¿qué pasó? Identifiquemos, esperes, y te va a identificar es lo que tú ya tienes identificado. Cuando era niña, pasaba esto. En el colegio, pasaba esto. Con los profesores, pasó esto. Con mis compañeros, pasó esto. En mi familia, pasó esto. Entonces, tú ya lo tienes identificado. Claro que eso cambia tu vibración. Claro. Pues estamos hablando de que es como cuando, a ver, esos sucesos empiezan a moldear tu vida y generan un límite a tu vida, donde no te va a poder permitir, 1, expresar, 2, el miedo a expresar, 3, el miedo a la crítica, 4, el miedo al ridículo, 5, el miedo a que te humillen, el miedo al escarnio público. Mira todo lo que ha salido. Te va a generar un bloqueo en tu vida, a todo nivel. Entonces, vas a estar atragantada con cada cosa que suceda en tu vida. No vas a poderlo expresar porque es miedo a que te critiquen, a que te peleen, a que te juzguen.
nada menos y nada más que todo eso que te acabo de decir. ¿Ves? Entonces, te genera una baja vibración en tu cuerpo y con el tiempo puede generarte la famosa patología, la famosa enfermedad. Y baja la vibración, lo que estamos hablando aquí en particular, la vibración de las células, tejidos, órganos y de sistemas. Básicamente, podría pensarse, acudiendo a las leyes de Hammer, podríamos decir unas descalificaciones, podríamos hablar de huesos, ¿cierto? Eso es lo general que estamos hablando, va a atacar los huesos. La segunda opción es que va a producir en el sistema general músculo esquelético una cantidad de bloqueos, incoherencias, desórdenes, y generalmente pueda que empiecen a presentar problemas de locomoción y de movilidad en las manos, ¿ves? O artríticos. Entonces, mira hasta dónde va. ¿Por qué? Porque se baja la vibración de esos sistemas, según la teoría de Hammer, que está conectado a esto. Ahora, si vamos a mirar, por eso estamos hablando de todo esto, vamos a mirar ¿por qué eso sucedió en tu vida? Es otra pregunta evolucionada. ¿Por qué esto sucedió en mi vida? ¿Por qué esto se presentó en mi vida con mi familia, con mi papá, con mi mamá o con mis hermanas? ¿Por qué esto se presentó? Se tiene que presentar. ¿Qué atrajo esa situación a mi vida? Eso es otra pregunta evolucionada. ¿Qué atrajo esta situación a mi vida? ¿Qué atrajo estas personas a mi vida? Entonces ya empiezas a identificar que posiblemente hay vivencias con tus familias que puedan venir de vidas pasadas. Entonces, lo primero que hay que hacer en eso es, cuando no pueden hacer, las personas que no saben hacerlo, que no pueden hacerlo, pues ir a la persona que sepa. En ese caso, como ir a donde Pablo Flores o cualquier otra persona que sepa hacer, desmontar todo ese tipo de situaciones y le pueda ayudar a esa persona. Y generalmente se empieza porque hay situaciones, las personas que te están haciendo quedar en ridículo o te están dando inseguridad, miedo al error, llamado de atención en exceso cuando te equivocas o cuando haces algo que una niña normal haría y te están reprimiendo constantemente, no cojas, no hagas, no toques, etcétera, etcétera. Bueno, aparte del sistema de creencias, hay que revisar qué situaciones pasaron con esa persona en vidas pasadas. Generalmente hay que hacer eso. Si no haces ese corte, lo puedes hacer acá, como ya lo he explicado, pero posiblemente cuando se vuelva a presentar una situación similar o semejante más adelante, vuelves a caer, porque se enlaza, el enlace es de vidas pasadas, ya no va a ser de aquí el detonante, que fue tu infancia, sino el enlace va a ser ya de vidas pasadas. Entonces, hay que mirar qué sucedió, qué pasó, qué eventos pasaron con qué sucedió con esa persona, y ahí es cuando hay que soltar situaciones sin concluir, o situaciones inacabadas, situaciones no conversadas, situaciones no solucionadas, situaciones con esa persona con la que te estaba diciendo eso constantemente, que muchas veces es del papá o la mamá. Sí. Entonces, todo hay que revisar. Entonces, todo eso es una cadena. Inmediatamente empiezas a sentir algo diferente, algo totalmente diferente. Es tan fuerte esta conducción social, fuertísima. Hay una persona, caso real, que ustedes ven a un muchacho, y este muchacho fácilmente podría ser contratado como modelo, etcétera. Es muy llamativo corporalmente y físicamente a una mujer, pero sin embargo él decidió ser gay, y lo decidió porque lo sintió desde niño. Entonces, hubo esos tres aspectos: estoy contagiado de SIDA,
me lo contagiaron de SIDA, no me fluye lo económico y no me fluye ninguna pareja. Le digo, ¿qué quiere tratarse? Y le digo, lo económico. Me dice lo económico. Y si lo otro está repercutiendo en lo económico, ¿qué harías? ¿Sí viste la pregunta? Si los otros 2 puntos están repercutiendo en lo económico, ¿te atreverías a tocarlo? ¿Ves? Y él prefirió lo económico. ¿Por qué? Porque es el mundo, es con lo que vives, con lo que sobrevives, son personas que van a que le soluciona su parte económica y punto, el resto no le interesa. Y realmente uno no se puede meter a donde no le interesa, a donde no lo han autorizado. ¿Ves? Mira cómo es de tirante el sistema, que deja atrás el SIDA, deja atrás su situación de pareja que no le interesa, etcétera, que quiere centrarse en lo económico porque él necesita en ese momento billete, pero no quiere solucionar su vida. Doctor, ¿Sí viste cómo tira el sistema? Que le hace despreocuparse de una cantidad de cosas y no hay crecimiento, no hay crecimiento. Entonces, pongo ese ejemplo para que ustedes vean, ese es uno de tantos que yo recibo, donde no hay evolución, no hay conciencia y por lo tanto su cuerpo se desborona. Pero aquí les quiero contar algo interesante, algo muy interesante. Entonces, bueno, sigamos. Le dije, pero tenemos que tocar tu infancia. Entonces, mi infancia, ¿y por qué? Claro, porque lo que estamos hablando, de allá provienen muchas cosas. Entonces me tocó echarle una ayudita porque estaba muy confundido, no sabía. Le mandé una ayudita. Acuérdese que yo en las terapias no soy adivino. Soy un terapeuta, médico homeópata, médico chinos, no soy un brujo. Y muchas veces me restringo, pero a veces les echo una ayudita, les mando una ayudita y le dije, ¿qué pasó entre los 17 y 20 años? Que te haya causado un malestar fuerte en tu familia. Me dijo, pues mi papá y mi mamá se separaron. Ponle cuidado. ¿Y qué pasó? No, eso, ambos tenían una empresa, trabajaban ambos en la misma empresa, eran los dueños de la misma empresa. Mi papá estaba dedicado a esto, mi mamá estaba dedicado a tal cosa y se la pasaban ambos. Pero no, para mí fue una bendición que se hayan separado. Y luego, ¿y eso qué pasó? No, porque vivían peleando, a todo momento vivían en garroteras, vivían en conflicto, vivían etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me comentó todo. Y le dije, es que ahí está el epicentro de tus relaciones y de tu parte económica. ¿Saben por qué, verdad? Por algo muy sencillo. A él le quedó una vivencia, algo que le generó estrés. Primero, la separación de los papás. Segundo, que era mejor que estuvieran separados para que él no estuviera escuchando tanto maltrato verbal a diario. Entre ellos. Y tercero, que no es bueno trabajar, mira lo que quedó ahí instalado, no es bueno trabajar con la pareja y ni tener cerca a la pareja porque se van a agredir. Tener dinero en la familia es un problema porque tenían buen dinero, tenían una empresa grande, bien montada, una compañía grande. Tener dinero es un complique porque destruye a la familia o separa a la familia. Mire todo lo que quedó instalado en ese momento. Nadie se lo dijo así, pero fue la percepción de él que quedó en ese momento. Tener dinero es un problema. Tener dinero en la familia separa a la familia. ¿Cómo estaban sus relaciones? Mal. Claro. ¿Cómo estaba su parte económica? Mal. ¿Cómo estaba su parte de preferencia sexual? Mal o bien lo cataloga él, pero de ahí nació que no es bueno tener, muchas veces se puede desprender, yo haría esa conjetura, no es bueno tener una persona cerca
tengo que evitar problemas o no es bueno tener una persona de un sexo diferente porque mire lo que se presenta. O sea, ser heterosexual. ¿Ves? Entonces, le expliqué yo eso, de que todo estaba relacionado, todo lo que me acaba de contar estaba relacionado, y empezamos a trabajar. Nos fuimos exactamente allá a los 17 años. Vaya allá. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Como ustedes ya saben qué hacemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sucedió? ¿Cuándo fue? ¿A dónde fue? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo? ¿Qué pasó? Vamos a liberar y soltar y a desinstalar ese sistema de creencias de esto, y de ese suceso, de qué tal. Entonces, le expliqué que no todo sucedía así en las parejas. Eran a veces que habían sucesos, inclusive de vidas pasadas, de que esas parejas traían conflictos, inclusive podemos ir hasta allá. El chico mejoró. En la segunda sesión, yo no pensé que volviera, le digo la verdad, porque son personas muy racionales y que quieren es así, solucioneme esto, ya, punto, sin aportar nada, sin querer realizar un cambio, sino que le hagan el milagrito y el favorcito, El punto. trabajo. Y es difícil, yo no creí que volviera, pero a la tercera volvió. Me dijo, no, doctor, ¿sabe que he sentido una tranquilidad? Quiero que me haga esa terapia porque tengo que viajar a México y quiero que me haga esta terapia. La tercera porque me he sentido con una tranquilidad. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ustedes hacen solos, lo que están aprendiendo a hacer, desinstalar, descrear, deshacer esos sistemas de creencias. Y estos ejemplos que les pongo les sirven mucho a ustedes de espejo para poder mirar qué es lo que sucede en la vida de cada uno de nosotros. Con ese ejemplo espero haberles respondido muchas cosas, dado respuesta a muchas. Ay, De lo que muchas hablamos gracias, aquí, doctor. de lo que hablamos aquí de vibración, de lo que hablamos aquí, eso por consiguiente baja mucho la vibración. Con el tiempo, esa separación va a producir un atasco o un problema, posiblemente, estamos hablando de probabilidades estomacales, que puede llegar hasta el cáncer, posiblemente ese estrés, ese que no le vaya bien, de que no le progrese, qué tal, le va a producir una depresión, el hígado, etcétera, van a colapsar una cantidad de sistemas. ¿Es por qué? Porque lógicamente todo eso baja la vibración, como estaba diciendo este muchacho, cada órgano, cada sistema tiene una vibración y tenemos que estarla manteniendo. La vibración es la velocidad en que viajan los átomos, la velocidad de los átomos, protones y neutrones, hay que mantenerla estable. ¿Por qué? Porque es el sistema eléctrico del cuerpo. Quiere decir que cuando hay un bloqueo, deja de pasar corriente al sistema o se conecta a otros sistemas. ¿Y qué pasa donde no hay corriente? Empieza a bajar la energía y al bajar la energía empieza a colapsar. Esa es la explicación más lógica, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de estos cambios que debemos hacer. La maravilla, otra maravilla de lo que ustedes están haciendo, están aprendiendo, es que podemos producir cambios a nivel de un país o a nivel inclusive terrestre o a nivel de afuera cósmico, cuando aprendemos a conectarnos de manera adecuada, seguimos todos los pasos de ejercicios, vamos a aprender a entrar en teta, vamos a aprender a entrar en, mucha gente se queda es con el pensamiento, algo hacerlo con como dicen ustedes, voy a hacer esto, voy a hacer tal, al final voy a hacer esto, y se queda ahí, pero no aprende a relajarse, a mantener quietud. Eso es lo que nos conecta con ese mundo interior, esa quietud, esa pasividad, aprender a tener un pensamiento, aprender a ejercitar el pensamiento, dejar en silencio, aprender eso, ¿no? Que no estén rondando cada vez pensamientos que estamos haciendo los ejercicios. Eso no va a suceder a la primera vez, es ejercitar y ejercitar. Entonces, teta más ejercicio, ¿a qué es igual? A que ustedes empiezan a vibrar y su cuerpo mucho más alto y que ya son capaces de realizar cambios dentro de ustedes de pareja, porque se me presentan estas parejas siempre, porque esta pareja se me presentó, porque estoy vivenciando. ¿Qué quiero yo para mí? ¿Y por qué se me presentan, sin embargo, esto? Contrario, lo mismo en el trabajo.
lo mismo, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo me ven los demás? Lo que tú Todo, hablabas ahorita, digamos, nosotros, yo en mi caso, yo te veo a ti, tú me generas paz, tranquilidad. Tú generas esa sensación todo el tiempo, todo el tiempo. Ahí, digamos, desde la primera vez que yo te vi, yo dije, uy, se siente muy diferente, como otras personas se sienten muy pesadas, tú te sientes súper tranquilo, o sea, como que yo siento que yo te veo a ti, como que digo, ah, entro como en un estado como de tranquilidad. claro, claro, claro. En estos días estoy haciendo em, unos ejercicios en la noche. En la noche que dije voy a regenerar eh, conectándome conmigo mismo, lo que ustedes están aprendiendo. Entonces me conecto, voy a trabajar mi tiroides. No porque esté enfocado, sino que hay que estar alimentando. Que voy a liberar, a soltar, voy a producir hormona del crecimiento, voy a soltar el colesterol negativo, a aprovechar el colesterol tal para que vaya, el colesterol positivo es el que da energía, ¿no? A nivel celular. Vamos a dar el colesterol tal, voy a aumentar esto, voy a aumentar tal cosa dentro de mí, voy a poder soltar aquello que esté relacionado con el tiempo, que no me alcance el tiempo, que que tengo que correr por el tiempo, todas aquellas vivencias donde tuve que por mi lentitud o por la falta de ligereza hubo un problema, o tuve una pérdida, o perdí un empleo, o fui asesinado, pues entonces el afán de correr, entonces voy a hacer esto, movilizo todo mi cuerpo, pero es lo que yo voy sintiendo. No leyendo, no leyendo, sino es lo que yo me conecto en ese momento de la información que me está botando el archivo central. El archivo central me está diciendo una información y yo voy desarrollándola y voy soltando las hojas de esa carpeta que ya no me sirven. Esto. Conclusión. Eso es algo que donde tú mismo aprendes a generar todos esos puntos de bloqueo que pueden haber allí. ¿Y por qué lo hago? Porque de vez en cuando hay que hacer ronditas por ahí. Hay que hacer rondas de tantas vidas y de tantas cosas, y te pillas tú con un sistema de creencias, así como les dije a ustedes, que identificaron sistemas de creencias, les ayudé a identificar. Va uno identificando sistemas de creencias. Ah, claro, esto, claro, yo lo había leído de manera diferente. Vamos a hacer libero, suelto, descodifico, deshago, descreo estas vivencias de esto, de tal cosa, de no sé qué. Entonces lo hago de manera consciente. Esa es una reparación de todo, donde tú cada vez vas creciendo porque vas soltándote una cantidad de creencias de encima, de creencias y de creencias. No basta muchas veces con liberar la vivencia más bien, les pongo un ejemplo, de regenerar una lesión que tuviste. Sí, se recuperó la lesión, se fue. Pero ¿qué hay ahí adentro más? ¿Por qué esa experiencia apareció en ti? ¿Qué sucedió para que eso llegara a ti? ¿Quién produjo? Porque esas personas que pudieron apoyar que eso se produjera en ti estaban en ese momento. ¿Sí viste? Entonces, muchas veces no basta con eso, sino es que liberar todo lo que hay detrás liberar todo lo que hay detrás de, porque es posible que pueda pasar, pueda que no, pero es posible que sí en un porcentaje importante, porque estás liberando lo de aquí, estás liberando es lo que pasó en el momento muchas veces, pero hay que ir atrás, hay que ir atrás, siempre, ¿no? Ok.
Ok, espero que vean el video con calma. Si hay preguntas, las tienen ahí. Importantísimo. Vamos a cerrar los ojos un momentico. Relajados, todos están alerta, están escuchando. Sí, sí. Traten de no tener distracciones allá. Ok, entonces van a cerrar los ojos, van a estar en estado teta, van a entrar en estado teta, yo les voy a ayudar. 1, se relaja todo el cuerpo. 2, su cuerpo está en una posición muy cómoda, muy relajada, que nada les moleste. 3, van a soltar la tensión en este momento. La tensión del trabajo, la tensión de la familia, la tensión de los amigos, de las relaciones en general. La sueltan. 5, empiezan a relajarse más. La respiración se hace más cómoda. Empiezan a respirar más lentamente, a su manera, a su ritmo. Y en la medida que respiran, su cuerpo se va relajando, su cuerpo se va relajando. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Se va relajando mucho más. Mucho más. Empieza a relajarse más. Más. Empiezas a relajarte más. 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 Te relajas mucho más. Siente tu cuerpo como está en absoluta relajación. 6 más, 7 más, relajado. 8 más relajado. 9, tienes la capacidad de entrar a ti, a tus archivos. Estás conectado contigo mismo. La grandeza es la conexión que hagas contigo mismo. La grandeza que estés en el momento actual, en el momento presente. Esa es la grandeza. Que estés sintiendo el momento presente. Es el momento presente el que hace todo. 10, totalmente relajado. Estás presente, aquí y ahora. Y desde allí, forman desde su energía interior, desde su potencial interior, forman esa burbuja, inicialmente como a 1 metro de distancia al borde del aura, esa burbuja dorada. Si no lo siento, yo también lo estoy haciendo. Esa burbuja dorada. Esa burbuja dorada, muy bien, le siguen dando forma, fuerza, es compacta, es fuerte, es dorada, es energía, pero a la vez es como una pared, fuerte, compacta. Y alrededor de esa, en la siguiente capa de esa burbuja dorada, ponen una blanca fuerte, transparente, fuerte, donde no les permite entrar ningún pensamiento negativo, ninguna energía mental negativa, ninguna especie o energía perversa externa las protege y le dan fuerza. Esas capas, ustedes ven cómo se fortifican y se vuelven cada vez más fuertes, más fuertes, más fuerte. Nadie la penetra,
sino es con su autorización. Energía mental dirigida es aquella que es transmitida por medio de pensamientos, de objetos, de imágenes, a su subconsciente, a su cuerpo, y esto no va a permitir que penetre esa energía mental dirigida de personas, de especies, o de energías externas o espíritus externos, para manipular, para hacerles creer, para hacerles ver. No permite. Y esta misma energía que lo rodea va conteniendo ese potencial interior, esa energía interior de ustedes. Por eso es que esta energía interior que está saliendo de su pecho, del color que ustedes quieran, que ustedes sientan, no que les guste, sino que ustedes sientan, empieza a salir de su pecho y empieza a acumularse en su exterior, dentro de esa burbuja, y en su interior igualmente penetra todo. Esa energía es su potencial interior, su energía interior, y empieza a limpiar, a deshacer y a descrear todos esos bloqueos de su aura. Se llena completamente atrás, adelante, arriba, abajo, abajo, arriba, a la derecha, a la izquierda, izquierda, derecha. Se empieza a llenar completamente de esa energía interior. Se empieza a llenar completamente de esa energía interior. Y deshace, descrea todas esas formas de pensamiento que hay allí. Balancea sus centros de energía. Los hace, los vuelve a su tamaño, forma y vibración. Y hace que estén vibrando a una capacidad mayor. Va a soltar todos estos entes que han podido penetrar allí, los deshace, los descrea y los manda a otros espacios, a otros tiempos, a otros agujeros. Los deshace, los descrea, los manda para no volver. Y sueltan con ellos todos pactos, todos esos compromisos, todos esos contratos de vidas pasadas, pero también de aquí, y de los ancestros que hicieron esos contratos que involucró a las futuras generaciones o a ustedes. Suelta eso con ellos para que nunca más estén allí. Esta energía, que es su potencial interior, quema, deshace, descrea, que es su fuerza. Ahora, en la medida que está saliendo esa energía de su corazón, van a empezar a inhalar ese color de la primera capa, que es el color dorado. Es el color oro. Y es el oro monoatómico. Van a empezar a inhalar. Entra por su nariz ese color, el oro monoatómico. Entra por la respiración, va a sus pulmones. Se va por la sangre. Y a través de la sangre va a todos los sistemas, a todos los tejidos, a todas las células, a todos los átomos y regenera. Síganlo haciendo. Sigue saliendo del corazón ese potencial y siguen inhalando simultáneamente ese oro monoatómico, que es regenerador, rejuvenecedor.
Y va subiendo la vibración en la medida que van haciendo esto. Va subiendo la vibración de sus células, de sus tejidos, de sus órganos, de todos sus sistemas se van regenerando, rejuveneciendo y van retrasando los años. Muy bien, este ejercicio va a ser tenido muy en cuenta por ustedes para seguirlo haciendo desde sus tiempos y en sus tiempos. 10, 15 minutos. Esto es aprender a conectarse con ustedes mismos, aprender a producir cambios dentro de ustedes mismos, aprender a usar, a trabajar esta realidad cuántica. Esto lo están creando, no es visualización. Esto lo están creando ustedes. Eso lo deben tener muy en cuenta. Muy bien. Ya están protegidos. Están desarrollando esa fuerza interior, ese potencial interior, que es la de ustedes, con su energía. Están aprendiendo a sacarla, a manejarla dentro y fuera, pero también están usando técnicas para poder regenerar y rejuvenecer. Dejen que esas capas sigan allí, dejan de inhalar ese oro monoatómico, deben hacerlo seguido. Y dentro de esas dos capas está su potencial interior, quiere decir que nadie puede penetrar allí, de lo que ustedes hayan afirmado y hayan dicho que no puede entrar sin su autorización. Ese potencial tiene la capacidad de poder repeler, de poder mandar a otro tiempo, a otros espacios, a otros agujeros, o de poder quemar a un intruso que puede entrar allí, que quiere entrar sin tu autorización, no puede penetrar. Esa es la energía interior que ustedes están desarrollando por su capacidad de ejercicio y de evolución. Recuerden que la práctica, el ejercicio, es lo que produce resultados. Deja de salir energía del pecho, esa queda concentrada ahí dentro de esas dos burbujas y regresan totalmente renovados, sigue entrando y sigue la energía que entró de oro monoatómico a las células, sigue allí concentrada, entrando a sus células, queda allí concentrada y va a ir hasta el último rincón para poder hacer ese rejuvenecimiento y esa regeneración, ese retroceso en el tiempo. Dos, van moviendo las manos, vuelven al presente. 3, más aquí, empiezan a mover los pies. 4, están aquí. 5, abren los ojos. Bueno, espero este ejercicio lo hemos hecho varias veces, lo aprendan muy bien. Es de un ejercicio cotidiano, constante, después se pueden ir cambiando en la medida que ustedes avancen en esa conexión interior. Yo voy mirando y se van haciendo cosas más avanzadas, pero
digamos, eso yo lo voy observando en cada persona hasta dónde está la capacidad de avanzar más y no se queda solo con el conocimiento, ¿correcto? Si no es puro ejercicio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Tienes más o ya nos despedimos hasta el otro lunes? Oh. No, yo no. ¿No? Yo tampoco. Ok. Bueno, ¿entendido todo lo de hoy? Ay, Sí. sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Sandra, Marta, Gabriela, Vanessa y Ana, que descansen, que estén muy bien. De pronto voy a demorarme un poco en pasarles, en publicarles esto, porque es que me ha estado molestando YouTube y bueno, he tenido algunos inconvenientes ahí con el equipo. Entonces de pronto se va a demorar en grabarlo, pero lo importante es que hayan recogido toda la idea. De todas maneras, cuando ustedes quieran ver el video, en el anterior video, ahí está en YouTube y ahí lo ven todo. Ahí sale el nombre. Ahí sale el nombre y todo eso. Bueno, que les vaya muy bien, que descansen. Feliz semana. Y acuérdense. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas Chao. noches. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.